Y una respuesta que era el punto tercero que a mí me interesaba marcar, es la respuesta que da los organismos de derechos humanos, que son en principio y fundamentalmente los familiares de los compañeros que han sido secuestrados y detenidos desaparecidos. En mi caso particular, de nuevo, mi mamá es una de las primeras madres, de las primeras 20 madres de Plaza de Mayo, empezó a luchar por lo que se denominó después la lucha por los derechos humanos, mucho antes que yo, y a través de ella, de hecho, fui conociendo a los distintos actores y actores que participaron en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Y el nacimiento de lo que fueron las madres. Y a mí me parece en ese sentido analizar o rescatar lo que tiene la experiencia organizativa de nuestro pueblo, que a partir de una reivindicación y del dolor profundo que significó la pérdida, en muchos casos, de hijos, de hermanos, de familiares de distinto tipo en lo que fue la dictadura, se generó una experiencia de lucha y una experiencia de organización. Lo digo acá porque justamente en compañeras fundamentalmente que vienen del ámbito gremial, donde la lucha por los derechos es una, primero es lucha, es reivindicación, es lucha y después se logra formalizar e institucionalizar y lograr que esos derechos se plasmen. En la lucha por los derechos humanos sucedió algo parecido. Fueron primero, bueno, familiares, organizaciones que ya preexistían porque trabajaban por los presos políticos. Pero este hecho inédito, este hecho macabro e insólito que fue las desapariciones forzadas, generó un movimiento que también fue inédito en el mundo, que es el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y que eran, lo sé por mi madre y la han hecho público muchas de ellas, mujeres que la mayoría no participaban ni habían participado en política, aunque algunas de las fundadoras sí lo habían hecho en su momento en la lucha política. Y esa transmisión que hay en nuestra sociedad y de generaciones también generó una organización impresionante, diferente, original, y que como contaba hoy Paola, vino de la ex ESMA y estaba con Tati, y de distintas experiencias de mujeres que, bueno, que salieron a bancar esta situación, pero que a la vez generaron una experiencia organizativa diferente a nivel mundial. A mí me parecía importante reivindicar incluso las palabras que muchas veces usa Eve, de que fueron paridas por sus hijos, porque marca una experiencia y un compromiso distinto. Y, y sobre todo porque toda la experiencia que después va a venir de institucionalización, de juicios que se van a llevar adelante en nuestra sociedad, vienen después después de la lucha. Yo siempre vengo planteando que primero, antes de que se institucionalice cualquier derecho, primero hubo lucha por la reivindicación de ese derecho. Y las madres, los familiares y posteriormente los hijos marcan esa lucha. No es que son solo familiares, son familiares organizados detrás de una lucha por un derecho, que en este caso es el derecho principal porque es el derecho a la vida. Y bueno, a mí me parecía importante remarcar este aspecto. Y por último, me parecía que el otro aspecto que es importante es cuando esto se institucionaliza en el tema de los juicios. En el tema, como un poco planteaba recién, que también fue parte de lo que yo venía planteando cuando me tocó asumir como secretario de Derechos Humanos, plantear que los derechos, tanto el derecho a la vida, que es lo que nos lleva a la secuestro y la desaparición, pero también muchos otros derechos que constantemente vamos luchando y que fue el sentido de la militancia de todos nosotros y lo que le dio sentido a nuestra vida, son primero lucha por esos derechos y después se institucionalizan en el Estado. Y después del 83 vino el primer hito, si se quiere, de los juicios a los comandantes, pero fue un juicio llevado adelante bajo la teoría de los dos demonios. Entonces esa primera etapa, uno diría que por un lado se llevó adelante este juicio, pero por el otro lado, en la caracterización que comentábamos del mismo Walsh, más adelante nosotros mismos, evidentemente hubo una estigmatización y una separación entre lo que fue el terror de Estado
y lo que significa, como un combate entre grupos, y no una política de exterminio de militantes porque se quiso transformar y cambiar esta sociedad e imponer un modelo de exclusión, que eso fue la herramienta que se utilizó lamentablemente del secuestro y la desaparición, pero para imponer un modelo de injusticia. Entonces, en la primera etapa de los juicios y del nunca más, estuvieron, si se quiere, en mi opinión, teñidos por la teoría de los dos demonios, que de alguna forma estigmatizaba a aquellos que habíamos luchado. Después vinieron las leyes de nulidad, de obediencia de vida, de punto final, finalmente el indulto, y parecía que sufríamos un profundo retroceso. Pero en medio de esta situación también surgió un movimiento, el movimiento de hijos, que surge a mediados de la década de los 90, en lo cual, por ejemplo, mi hijo, para seguir el, el relato testimonial, también fue parte, esa experiencia de una nueva generación que se suma a las reivindicaciones y que dice que si no hay justicia hay escrache, también empieza a poner sobre la escena la lucha y la reivindicación de una nueva generación que se incorpora a las tradiciones políticas. Y finalmente, en el 2003, Néstor Kirchner, después de una catástrofe de los 90, decreta la nulidad de las leyes y en el Parlamento también se plantea la nulidad de estas leyes que 2 años después la Suprema Corte las declara inconstitucionales, es decir, la ley de obediencia de vida, punto final y los indultos. Y esto abre la posibilidad de los juicios que nos vienen acompañando desde ese momento. Los primeros juicios en los cuales a mí me tocó participar en la Ciudad de La Plata fueron los llamados juicios por la verdad. O sea, eran juicios que no tenían al acusado para condenar, pero que tuvieron consecuencias porque fueron insumos que fueron utilizados después en las causas penales y fueron las primeras causas que se pudieron abrir en nuestro país. Y después continuaron el resto de las causas que fueron, como bien planteaba la compañera, por crímenes de lesa humanidad y genocidios que empezaron a plantearse en nuestra patria y que acompañaron los distintos centros de detención, como los más brutales, como los de la ex-ESMA, donde se vienen desarrollando este acto, y en cada uno de los centros de detención, con un fuerte atraso, obviamente, porque obviamente que al pasar los 80, los 90 y principios de los 2000 sin juicio, muchos de los represores se fueron muriendo, pero de alguna forma marca a fuego una experiencia. A mí me tocó participar de algunos de ellos. Probablemente una causa diferente fue la causa del Cóndor, que era la que les comentaba hace un momento, porque una causa que se tomó en forma de bilateral con cada uno de los países que participaron, en donde el responsable principal de esto era Videla, y muere en medio del juicio, preso. Ahí era la cabeza de la causa Cóndor, pero de alguna forma esa causa continuó y es un ejemplo para América Latina. Pero yo quería poner o plantear la última de las causas en la cual me tocó participar como familiar, en este caso de Mónica, de la cual Silvia, que no se ve, fue testigo importante, y que es la causa de la contraofensiva. ¿Por qué a mí me parece que es un juicio importante? Porque es el primer juicio que claramente reivindica la resistencia. Y trabaja en los alegatos, reivindica a cada uno de los militantes que lucharon como resistentes. Más allá de la valoración que uno tenga del hecho en sí mismo, de la valoración política de ese hecho, a mí siempre me pareció importante, como lo planteé al principio, el hecho de reivindicar la lucha y reivindicar la identidad de aquel que luchó, porque cuando uno lo ve como detenido, desaparecido y sin identidad política, fue lo que sucedió al principio, porque en la primera etapa los organismos de derechos humanos, de alguna forma lo que yo inventé en un momento un término que hablé como una memoria defensiva, como que teníamos una memoria defensiva y una memoria ofensiva. Una primera memoria defensiva negaba muchas veces la identidad, eran como chicos que no sabían qué había pasado y estaban detenidos, desaparecidos. Y una memoria ofensiva es una memoria que reivindica su lucha y que reivindica
todo aquello por lo cual trabajaban, luchaban y se comprometían. Hicieron barrios, universidades, sindicatos. Y a mí me parece que eso es importante y que en una causa penal quede plasmado, no solamente por el alegato de la defensa, sino por el alegato de la defensa y la fiscalía, el derecho a resistir y considerar a aquellos que están detenidos, desaparecidos como resistentes. Me parece que es un hecho importante, importante para hoy, pero importante para las generaciones futuras. Fundamentalmente hoy, que aparecen nuevamente actitudes negacionistas en nuestra sociedad, que empezaron hace unos años en el 2x1, ese intento que hubo y que se destruyó en las calles con la gran movilización popular, pero hoy tenemos dificultades, ya sabemos, para poder estar en las calles y en las calles plantear nuestras posiciones y mostrar qué grado de consenso tiene en la sociedad las políticas que plantean la vigencia de los derechos humanos y el repudio al terrorismo de Estado. Y entonces aparecen por los medios de comunicación nuevamente estas políticas negacionistas que encubiertamente, detrás de discutir números, lo que están discutiendo finalmente y banalizando, como diría Arendt, banalizando de alguna forma lo que fue el terrorismo de Estado, buscando cuantificarlo. Me parece que es un tema delicado, un tema peligroso del cual hay que tomar constancia, y no es casualidad que venga acompañado de aquellos que piensan y apoyan e impulsan un modelo de exclusión social. Nuevamente los modelos económicos y sociales se vinculan con las desapariciones y con las militancias. Y a mí me parece que ahí, por un lado, está el camino de la justicia, probablemente haya que buscar, como hay en Europa o en Alemania, castigo a los negacionistas. Se ve. Otro camino es el camino de la calle, de la movilización, del repudio, pero hay otro aspecto que a mí me parece que es fundamental, que es siempre, por lo menos lo que planteo cuando doy las charlas, pero también entre compañeros, charlando, discutiendo, cuál es la mejor reivindicación que podemos hacer de aquellos compañeros y compañeras que están hoy detenidos, desaparecidos. Y es comprometernos nosotros mismos, cada uno en su nivel, en su actividad, en su vida militante, porque lo que le da sentido, en mi opinión, en tanto esfuerzo, en tanto sacrificio de generaciones, de la nuestra y de las que vinieron antes, y seguramente en nuestro país de las que vendrán, es la continuidad de la lucha, es la continuidad de luchar por esos objetivos, por esos ideales, porque en esa época es cierto que esos ideales que hoy parecen tan distantes parecían al alcance de la mano, pero de alguna forma esos ideales que no serán los mismos, que no serán las mismas especificidades, reivindicaciones, institucionalidades, pero que apunta a construir sociedades más justas para que podamos vivirlas, y que por eso luchamos como generación y lucharon antes y lucharán de nuevo otras generaciones. Me parece que eso es lo que le da sentido al esfuerzo, al sacrificio, a la militancia de esa generación, y lo que le da identidad al detenido desaparecido, que no es un detenido desaparecido, es un militante político comprometido con su tiempo. Bueno, esa es mi mirada y es lo que de alguna forma quería abarcarles, sin explayarme demasiado, para abrir un poco la charla a los que quieran opinar, preguntar. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad.